Hola, mi nombre es Alegre Vanessa y hoy te invito a ver este video de mi árbol genealógico contado desde la educación y la historia argentina. Quiero compartir contigo no solamente nombres o fechas, sino cómo la historia de mi familia fue atravesada por la educación y por la historia de mi país. Este libro me lo dio mi abuela Elena. Ella nació en 1947. Ella jamás lo pudo leer, porque al igual que mi abuela Dina, que nació en 1949, era analfabeta. No tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela. Y no fue casual. En esos años el derecho a la educación seguía siendo más formal que real. A pesar de que la ley de 1420, que en 1884 había declarado a la educación primaria como obligatoria, gratuita y laica, esto no era igual para ellas, especialmente en sectores empobrecidos, sectores rurales o para mujeres como es el caso de mis abuelas. La educación era un privilegio, no era un derecho. Luego está mi abuelo Juan. Él nació en 1944. Él llegó hasta 6º grado. Era todo un avance para su generación, en parte gracias a las medidas como la ley Laínez en 1905 y el impulso del peronismo que fue entre 1945 y 1955, que buscó llevar a la educación a los sectores más vulnerables. Durante el primer plan quinquenal, la escuela se nacionalizó y con ello se construyeron nuevas instituciones y nuevas escuelas. Y de esta forma mi abuelo pudo lograr llegar a 6º grado. En cambio, mi abuelo Paulino, él nació en 1942. Aprendió a leer y a escribir, pero en la iglesia. Esto nos recuerda que durante gran parte del siglo XX las instituciones religiosas jugaron un papel muy importante en la sociedad argentina, especialmente cuando el Estado no alcanzaba a cubrir todas las necesidades educativas. Como planteaba Vygotsky, los gobiernos que sucedieron entre 1930 y el primer gobierno peronismo, contribuyeron con la cúpula eclesiástica. Uno de los reclamos más significativos que tenía este sector hacia el gobierno se encontraba en lograr que éste habilitara los canales para recuperar el espacio en terreno educativo, un espacio que ellos creían que se les había robado. La tensión entre la educación pública y la educación privada en Argentina tiene una larga historia, y desde el monopolio educativo de la Iglesia hasta la disputa por el control de contenidos y el financiamiento estatal. Lo interesante aquí es que, sea por la situación que sea, mi abuelo en esa situación pudo aprender a leer y a escribir. Mi papá, por otro lado, nació en 1963. Él también completó toda la primaria, pero lo hizo en un contexto completamente diferente al de mis abuelos. Un contexto podríamos llamarlo de transición. Veníamos de gobiernos democráticos, inestables y dictaduras que aplicaban una política educativa más centrada en la disciplina, como las militares. Durante la dictadura, en 1976 a 1983, el sistema educativo se volvió un instrumento de control. Hubo persecuciones ideológicas, desfinanciamiento del sistema público y una silenciosa pero sutil privatización. Eso nos dice Barco en su libro del 2009. Ella respaldaba esta idea indicando que la dictadura militar de 1968, con el apoyo de la Ley Orgánica de Educación, consagró a la familia como agente natural y primario de la educación y el rol subsidiario del Estado. Mi mamá, por otro lado, nació en 1970. Ella era analfabeta, podríamos decirlo, hasta la década de los 90. Ella terminó la primaria en una escuela nocturna para adultos. Así como lo decían Pagano y Finerman, el derecho a la educación en Argentina, en su libro del 2007, ellos ponían que las leyes de reforma de los 90, la transferencia federal o la ley superior, por ejemplo, sentaron las bases de las orientaciones de los organismos internacionales, generando fuertes oposiciones. Estas reformas traían graves problemas. Por esta razón, mi mamá siempre recuerda la lucha de los docentes por lograr mejores salarios o mejores situaciones para ellas, más beneficios, más derechos para alcanzar. Ella recuerda que aunque iba a la escuela de noche, siempre admiraba la lucha de los docentes. La Ley Federal de Educación recién se obtuvo en 1993 y la Ley de Transferencia de Servicio Educativo fue en 1991. Ese fue el marco en donde ella estudió. Una descentralización del sistema, una transferencia de la gestión nacional a las provincias.
sin importar si esas jurisdicciones estaban o tenían lo necesario para poder administrar esta nueva educación, especialmente en la parte presupuestaria. Esto generó una desigualdad aún mayor entre cada una de las provincias. Yo nací en 1987 y pude acceder a la universidad. Soy licenciada en enfermería. Fui parte de una generación que vivió la expansión del sistema educativo, especialmente del universitario. Esto fue posible gracias a las políticas del siglo XXI como la Ley de Educación Nacional del 2006, la Asignación Universal por Hijo que me ayudó bastante y los programas de inclusión como el Conectar Igualdad. La educación superior ya no era solamente un privilegio y yo lo vi como un derecho. Yo lo viví de esa forma. Finalmente, en la actualidad tengo un hijo de 15 años, él va al secundario y tiene una condición llamada dislexia, que no le impide ir a una escuela normal. Él va con apoyo psicopedagógico y así como decía Fénix, en Andrade y Schneider, ellos detallaban la política de la inclusión. Yo la estoy viviendo con mi hijo. La educación secundaria para él es inclusiva y él puede estar con los chicos de su edad. Como señala Vygotsky, en los 90 también se instaló una lógica de que lo privado es mejor que lo público. Yo creo que no solamente esto aún se sigue viviendo hoy, sino que además muchas veces el acceso a la inclusión también tiene que ver con el acceso a los recursos que tenga la familia. En resumen, ¿qué podría decirle? Esta es mi familia. Es también parte de la historia argentina.